Viernes 28 de agosto del 2020, bienvenidos a JNE Noticias. Soy Paloma Barreto y estos son nuestros titulares. Jurado Nacional de Elecciones implementó el portal para inscripción virtual de partidos políticos. JNE presentó en Feria Internacional del Libro de Lima obra Perfil de Candidaturas Subnacionales en el Perú. Especialistas destacan creación del distrito para peruanos residentes en el exterior. La Feria Internacional del Libro de Lima fue escenario de la presentación de la obra Perfil de Candidaturas Subnacionales en el Perú, del Jurado Nacional de Elecciones, el cual ya se encuentra disponible en la tienda virtual de la feria. El Jurado Nacional de Elecciones presentó el libro Perfil de Candidaturas Subnacionales en el Perú en la 25ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima, que este año, por el contexto de la pandemia, se realiza de manera virtual. La idea más es dar preguntas, ¿no? Preguntas para comenzar a seguir pensando cómo funciona realmente la política regional en nuestro país y qué cosas podemos hacer o qué reformas podemos proponer para ir cada vez guiándonos más de camino al Bicentenario hacia una política más participativa, más igualitaria y que descanse sobre todo en las ideas o en las mejores propuestas para nuestro país. Esta propuesta hecha libro se brinda para conocer el perfil sociodemográfico de los candidatos, así como la campaña electoral y acoso político, esto basándose en las elecciones regionales y municipales del 2018. Esta presentación tuvo como panel de comentaristas a Cynthia McClinton, politóloga de la Universidad de George Washington, a Larissa Rojas, regidora provincial de Huancayo, y al investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Tomás Doce, quienes apuntaron sus comentarios hacia el libro en exposición junto con uno de los autores del libro, Henry Ayala. El libro tiene esta virtud de que se puede leer tanto completo como posiblemente hayamos leído nosotros los tres que estamos acá, como por partes. Si uno está interesado en campañas electorales, puede leer el apartado sobre campañas de los datos y el capítulo del artículo de Iris Jave en la segunda parte, ¿no? Entonces, es muy versátil ese libro en ese sentido. Yo agradezco indudablemente al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?, por esta idea de compartir, de ver desde los mismos lugares, desde el más rincóndito del país, pero han llevado esa encuesta, esa voz que tenemos nosotros y decirles sí, estamos pasando por estas circunstancias. Este libro es un esfuerzo de JNE, contribuyendo a la educación de la ciudadanía y que está disponible en la tienda virtual de la Feria del Libro. Pueden adquirirla ingresando a la página www.filima.com.pe. Con celeridad, el Jurado Nacional de Elecciones implementó el portal para inscripción virtual de partidos políticos que deseen participar en las elecciones generales del 2021. El Jurado Nacional de Elecciones implementó en el portal institucional el sistema informático que permite a los partidos políticos inscribirse de manera virtual ante el registro de organizaciones políticas del organismo electoral con miras a las elecciones generales 2021. Así, en breve plazo, el organismo electoral pone a disposición de los representantes de las agrupaciones políticas esta herramienta que les permitirá realizar el trámite correspondiente de manera célere, eficaz y sin exponerse a riesgos de contagio. Al ingresar a la página principal del JNE, www.jne.gov.pe, encontrarán el enlace referido a la inscripción de organizaciones políticas, al cual accederán con el usuario y contraseña correspondientes que se les fue entregados al momento de solicitar la reserva de denominación ante el JNE. Al acceder al sistema, deben pedir una fecha para la presentación de la solicitud de inscripción, la cual debe ser validada por la Unidad Orgánica de Servicios al Ciudadano del JNE. De esta manera podrán presentar la solicitud de inscripción, adjuntando los requisitos exigidos, como son el acta de fundación, el acta de comités, declaración jurada de vocación democrática, entre otros.
Seguidamente, Servicios al Ciudadano, encargado de revisar los requisitos de forma de la solicitud de inscripción, informará que se encuentra evaluando dicha solicitud o si se presenta alguna observación. De cumplir con los requisitos de forma exigidos por la ley, el ROF evaluará las exigencias de fondo a fin de proceder con el trámite de inscripción, de ser el caso. De esta manera, el JNE cumple con celeridad las exigencias de la Ley número 31038, permitiendo la inscripción virtual de las organizaciones políticas en el marco de JNE Digital, impulsado por su titular, Dr. Víctor Ticona Postigo. Paridad Perú, la Comisión de la Mujer y la OMPE destacan la labor realizada por diversas instituciones para alcanzar una representación real y eficaz. Comprometidos por alcanzar una representación real y continuar en la lucha por la paridad horizontal y la alternancia sin voto preferencial, representantes de diversas instituciones destacaron la importancia de la participación de hombres y mujeres por igual en las elecciones generales del próximo año. Es importante que discutamos las finanzas, los dineros y el presupuesto sensible al género para la promoción de la participación política de la mujer como un tema de debate de la génesis de nuestra democracia y del Estado de Derecho en un fortalecimiento que implique, por supuesto, la paridad y la alternancia, pero también con acceso real a poder realizar. Eso significa recursos económicos para promover la participación política de las mujeres. Margarita Díaz Picasso, representante de la OMPE, indicó además que de cara a la paridad y alternancia, es necesario abrir un debate sobre la asignación de recursos para la promoción y fortalecimiento de la participación política de las mujeres. Por su parte, Diana Miloslavich, vocera de Paridad Perú, sostuvo que queda clara la brecha que existe aún en materia de inclusión de mujeres y los recursos que invierten los partidos políticos para promover su participación. Es importante que una ley de financiamiento establezca porcentajes destinados para la promoción e inclusión de las mujeres políticas, que este porcentaje sea al menos el 25% del financiamiento para las mujeres del 50% establecido en el artículo 29 de la LOP. En tanto, Carolina Lizárraga, presidenta de la Comisión de la Mujer y la Familia del Congreso de la República, dijo que es necesario establecer un factor normativo sobre la igualdad de género. Junto a los factores culturales y económicos, son parte de una intrincada estructura que discrimina y excluye a las mujeres del espacio público y dentro de el ámbito de la política. Es por ello que pensar lograr el acceso a espacios de toma de decisiones por parte de las mujeres debe llevarnos a idear acciones que contemplen no solo lo legislativo, debe llevarnos también a generar condiciones de factibilidad que materialicen este cambio social y político, como por ejemplo políticas públicas, escuelas de formación, mecanismos sociales que promuevan el liderazgo femenino, entre otros. Estas declaraciones se ofrecieron durante una charla sobre paridad con financiamiento público y privado para las mujeres. En el marco de las elecciones 2021 y la emergencia sanitaria, el presidente Víctor Ticona Postigo prosigue con su propuesta de virtualizar los procedimientos físicos del Jurado Nacional de Elecciones. En el contexto de la pandemia que aqueja al país, el doctor Víctor Ticona Postigo, presidente del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, resaltó la propuesta que vienen trabajando en la institución comicial de virtualizar los procedimientos físicos. Se pueden realizar trámites como solicitudes de modificaciones al reglamento electoral de las organizaciones, de realización de reuniones de los órganos directivos y demás estamentos o instancias de las agrupaciones, asimismo sobre la elección de sus dirigentes, representantes legales, apoderados y personeros, entre otros trámites. La virtualización de los procedimientos busca reducir en cuanto sea posible el traslado y presencia física de las personas que tengan que realizar alguna diligencia en el ente electoral. Especialistas destacan las oportunidades que se generan con la creación del distrito para peruanos residentes en el extranjero. Coinciden en que articula la participación política. Alrededor de 1.022.000 peruanos que se encuentran en el extranjero podrán votar en las elecciones generales del próximo 11 de abril. En este contexto, diversos especialistas comentaron las oportunidades que se generan para nuestros compatriotas y representantes con la creación del Distrito 27. Jorge Méndez, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, indicó que la creación del referido distrito es la forma en cómo se articula la participación de los peruanos en el exterior. Entonces hemos llevado nosotros una propuesta a la OMPE
que se implemente un sistema de votación electrónica no presencial para los peruanos en el exterior, ¿no? Y para diseñar el sistema de voto electrónico se puede hacer conforme al siguiente procedimiento. La identificación biométrica de los ciudadanos, que ahora ya tenemos los métodos para hacer eso, diseño basado en estándares de ciberseguridad y transparencia y confianza frente a la ciudadanía. Por su parte, Carlos Jaico, asesor principal de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, resaltó la decisión legislativa que brinda ahora 2 curules a los peruanos en el exterior. Los peruanos en el exterior son más de 3 millones. Y son 3 millones que de verdad viven, sienten el Perú y que evidentemente quieren también estar representados. Son 10% de la población actual del país y eso pues es un número bastante importante. No hay que olvidar que dentro de esos 3 millones, alrededor de 1 millón de peruanos y peruanas están pues con domicilio en el exterior y pueden entonces votar. Afirmó además que en la agenda pendiente hay temas como mejorar los consejos de consulta, el reconocimiento automático de títulos del extranjero y los convenios bilaterales de seguridad social y jubilación. Sin embargo, es importante decirles que su presencia pues es valiosa, su voto es valioso y eso pues ayuda considerablemente a la institucionalidad y a la democracia en nuestro país. En tanto, el gerente general de la OMPE, Elar Bolaños, manifestó que se ha evidenciado una reducción de la participación de votantes en el extranjero que ejercen su derecho de sufragio. Desde las últimas elecciones se está apreciando una reducción considerable de la participación en el extranjero. Sensiblemente, en las elecciones extraordinarias, como ha sido la del referéndum del 2018 y la elección extraordinaria congresal de enero, el promedio de participación ha estado entre el 27 y el 26%. Respecto a elecciones generales, donde había una participación entre 49% y 53%. A inicios de julio, el Congreso de la República aprobó la creación del Distrito Electoral de los peruanos residentes en el exterior, otorgándoles 2 curules en la próxima representación nacional. Cambiando el ángulo de la información, les contamos que hoy en JNE-TV estrenamos el microprograma Código E 2020, el cual divulga las propuestas del anteproyecto de Código Electoral que la institución entregó a los congresistas de la República. El tema de este primer programa fue incentivos para los miembros de mesas de sufragio. Vamos a verlo. Bienvenido a Código E 2020, un espacio que te permitirá conocer las propuestas del anteproyecto de Código Electoral que el Jurado Nacional de Elecciones entregó a los congresistas de la República, con el propósito de optimizar el desarrollo de los procesos electorales del país. Así, de manera didáctica, te presentaremos las principales iniciativas del referido anteproyecto, las cuales están orientadas al fortalecimiento de los partidos políticos, afinar la justicia electoral y transparentar la política en bien de la ciudadanía. En el programa de hoy conoceremos los incentivos que el Jurado Nacional de Elecciones propone a favor de los miembros de mesa. Los últimos procesos electorales se han desarrollado de una manera ejemplar. Sin mayores incidentes, con una adecuada participación ciudadana y con resultados incuestionables. Solo se presentó una observación que no se puede dejar de mencionar, la cual estuvo referida a la demora en la instalación de las mesas de sufragio. Veamos lo que nos dice la legislación vigente sobre esta temática. En ella se señala que el ejercicio de miembro de mesa es obligatorio. También se indica que la ausencia injustificada, así como la negativa a integrar la mesa de sufragio, será sancionada con multa. Dicha multa equivale al 5% de una unidad impositiva tributaria. Al respecto, el proyecto de Código Electoral
del Jurado Nacional de Elecciones tiene propuestas orientadas para incentivar la participación de los miembros de mesa. Primero, plantea que los integrantes de mesa gocen de un día de descanso remunerado no compensable. Segundo, propone que el miembro de mesa reciba una asignación económica equivalente al 2% de una unidad impositiva tributaria. El Jurado Nacional de Elecciones considera que dichos incentivos van a generar un impacto favorable en los procesos electorales. Veamos cómo sí. 1. Disminuirá el ausentismo de los miembros de mesa. 2. Las mesas se instalarán más temprano. 3. Los integrantes de mesa tendrán mayores motivos para concurrir a las jornadas de capacitación. 4. En consecuencia, cumplirán mejor su labor durante las etapas de instalación, sufragio y escrutinio. 5. Además, estarán mejor capacitados para resolver, en primera instancia, las impugnaciones que se presentan en las mesas de votación. De esta manera, con las propuestas del Jurado Nacional de Elecciones, las mesas de sufragio no solo se instalarán más temprano, sino que sus integrantes desempeñarán de mejor manera el importante rol que cumplen durante el sufragio y el escrutinio. Así el proceso ganará celeridad, credibilidad y eficacia. Bien amigos, es momento de una entrevista. Vamos a conversar en este momento con Manuel Chuquillanqui. Él es abogado del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones sobre las propuestas del Jurado Nacional sobre modificaciones a normas de financiamiento de organizaciones políticas. Bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Paloma? Muy buen día. Un gusto estar aquí de vuelta. Para que nos comentes, por favor, recientemente el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha acudido a la Comisión de Constitución del Congreso de la República a dar la posición del máximo ente electoral respecto a estos proyectos de ley que se están debatiendo en la Comisión de Constitución. Coméntanos, ¿cuál es la posición del jurado? Sí, la Comisión de Constitución ha empezado a debatir ya desde hace un par de semanas el tema de financiamiento de las organizaciones políticas, el cual es un punto bastante importante, digamos, dentro de la reforma electoral. Es importante aquí recordar de que la Comisión de Constitución aún no tiene un predictamen elaborado, están, entiendo, en el proceso de elaboración de uno, pero sí se los invitó para presentar la posición institucional frente a 4 proyectos que justamente tienen que ver sobre este tema, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones ya tiene una posición institucional que el presidente trasladó a la comisión, que está plasmada dentro del proyecto de Código Electoral del 2020. ¿No? Es así de que algunos de los proyectos que fueron analizados ese día no eran completamente compatibles con las propuestas que estaban lanzando el proyecto de código, ¿no? Así, por ejemplo, tenemos de que algunos de esos proyectos planteaban la reducción de los topes para los aportes individuales a las organizaciones políticas. Esto, por ejemplo, es algo que es contraria a la posición institucional del jurado, y esto porque lo que se ha venido tratando de hacer durante los últimos años en cuanto a financiamiento es sincerar las cifras de los aportes. Y si uno reduce la cantidad de digamos, el tope máximo que tienen los aportes individuales, como se propone en ese proyecto de ley, de 120 UITs a solo 20 UITs, lo que se estaría tal vez promoviendo sería, digamos, la atomización de los aportes, y obviamente eso representaría una dificultad posterior para la fiscalización de las organizaciones políticas y sobre todo de su financiamiento, ¿no? Hay también otras propuestas que plantean la suspensión de la entrega del financiamiento público durante el 2020 por el marco, digamos, por la pandemia que estamos atravesando, para poder tal vez aprovechar esos recursos. Pero también hay que recordar que justamente por el marco de la pandemia, no siempre digamos, las organizaciones políticas van a contar con la misma cantidad de recursos, ¿no? Y en ese sentido, el financiamiento público directo de alguna forma les permite financiar digamos, ciertos aspectos de su vida partidaria, ¿no? Y esto es importante, puesto que los partidos políticos, como sabemos, son el vehículo que de alguna forma también traslada la voluntad popular y digamos, la traslada ya hacia el gobierno de las localidades y del país. Y sobre todo también había una propuesta que planteaba la eliminación de un término dentro de la prohibición de entrega de dádivas, ¿no? Que era el verbo prometer. Esto creemos también que si se retirase ese término podría generar un espacio de impunidad
puesto de que los candidatos podrían prometer entregar dinero o hacer alguna cosa para obtener el voto de los ciudadanos y esto pues no tendría ninguna sanción, ¿no? Cuando en realidad lo que se busca dentro de la competencia electoral es, digamos, transmitir las ideas que se quiere hacer y obviamente el plan de gobierno que se tenga, ¿no? Y es en base a la comparación entre los planes y las ideas que postulan los candidatos que se debe realizar la elección, no porque se va a hacer un favor o se va a entregar dinero al votante. Claro, y ahí podría entrar también la entrega de dádivas, ¿no? Justamente de eso estaba hablando, ¿no? La entrega de dádivas. La entrega de dádivas tiene dos componentes, ¿no? Uno es la promesa de entrega de dinero o de, digamos, realizar alguna acción por el votante. Y el otro componente es la entrega efectiva de ese dinero, ¿no? Si se elimina el verbo prometer, tan solo se estaría reduciendo todo a la entrega efectiva de dinero. Y obviamente eso dejaría un espacio que podría ser mal utilizado, ¿no? El espacio de la promesa. Ahora también, entre los proyectos que se estaban planteando, se incluía el de insertar digamos, una nueva prohibición que era el recibir financiamiento de la corrupción y que esta fuese castigada a través de la cancelación de la inscripción, pero no solo de la cancelación de la inscripción, sino de la declaración de ilegalidad de la organización política que así lo recibiese, ¿no? Ahora, aquí el Jurado Nacional de Elecciones también tiene una posición, ¿no? Primero es que es importante y necesario insertar sanciones políticas en el marco del financiamiento de las organizaciones políticas, ¿no? La ley vigente solamente establece como única sanción las multas. Es decir, si una organización política infringe el financiamiento las reglas del financiamiento, solo tendría que pagar una multa, que es la sanción que impone OMPE. Sin embargo, lo que el jurado ha venido planteando, no solamente en este código del 2020, sino ya desde hace muchos años atrás, es de que se deben insertar sanciones políticas, es decir, la suspensión o cancelación de la organización política, dependiendo obviamente de la gravedad de la sanción que se ha cometido. ¿Qué tipos de infracciones motivarían esta cancelación de una organización política en la propuesta del Jurado Nacional de Elecciones? En el caso de la cancelación, lo que se busca es sancionar las infracciones graves, que básicamente tienen que ver con haber recibido financiamiento de fuente prohibida. Financiamiento de fuente prohibida es obviamente todo aquello que no está permitido por la ley, que puede ser, por ejemplo, haber recibido financiamiento de una persona jurídica, es decir, una empresa, ¿no? Con fin de lucro, o incluso cualquier persona jurídica que tenga registro en el país. Pero también tiene que ver con la entrega de financiamiento de aquellas personas que han sido condenadas por una serie de delitos, como los delitos contra la administración pública, terrorismo, narcotráfico. Y entre los delitos de la administración pública encontramos a la corrupción. En la propuesta del jurado, obviamente, se señala de que este tipo de conductas, ¿no? Primero tendrían que ser sancionadas con una multa y eventualmente podrían llegar a la cancelación de la organización política en caso de reincidencia, ¿no? Algo similar ocurre también para la suspensión. En el caso de la suspensión ya no se trata de infracciones muy graves, sino se trata de infracciones leves y graves. Y básicamente lo que se trata de atacar allí es evitar de que la organización política no cumpla con la sanción impuesta. Es decir, OMPE impone una sanción de multa y la organización política tendría que cumplirla. Claro. Si no paga la multa, esto podría ser causal a que se suspenda a la organización política. Es decir, se suspendan los efectos de su inscripción y, por ejemplo, puede que no participen de un proceso electoral si su inscripción está suspendida. Claro. ¿Y qué dice la norma vigente respecto a esto, a las organizaciones políticas que no pagan las multas? ¿Cuál es la normativa? Justamente esta es la novedad que inserta el proyecto de código, ¿no? Actualmente la norma vigente no señala, digamos, mayor sanción, tan solo establece la sanción de multa por las infracciones, sean estas leves, graves o muy graves, obviamente en distinta gradación, ¿no? Las sanciones leves obviamente reciben una multa que es mucho inferior a las sanciones muy graves. Sin embargo, eso también se puede prestar a un juego perverso, por así decirlo, ¿no? Porque en tanto el financiamiento que recibas sea superior a la multa que has pagado, podría generarse este razonamiento en la organización política de cometer la infracción, pagar la multa y de todas maneras conservar el financiamiento por la diferencia que pudiese existir. Entonces, lo que plantea el Jurado Nacional de Elecciones es de que se inserten sanciones políticas, de que se sancione a las organizaciones, especialmente aquellas que reciben
financiamiento de fuente prohibida, como ya sea de condenados por la corrupción o terrorismo o narcotráfico u otros delitos graves, para evitar que justamente las organizaciones políticas que reciban esta clase de financiamiento tengan una chance de participar dentro del sistema de partidos y obviamente puedan conseguir representantes, ya sea en el Parlamento o ya sea en los ejecutivos, ¿no? Ya sea la Presidencia de la República o las gobernaciones regionales o las alcaldías, ¿no? Ahora, también aquí sí quería resaltar el hecho de que si bien el proyecto de código plantea la cancelación de estas organizaciones políticas, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones también ha señalado de que podría hacerse y sería necesario incluir como una causal de declaratoria de ilegalidad por comportamiento antidemocrático aquellas organizaciones políticas que reciban financiamiento de la corrupción. Obviamente, primero, en el marco de la propuesta que hace el presidente, se cancelaría la organización política en el marco de estas sanciones políticas de las que estaba hablando hace un momento, pero en paralelo a este proceso se podría llevar el proceso de declaratoria de ilegalidad ante la Corte Suprema. Aquí sí es importante señalar de que la declaratoria de ilegalidad es diferente o tiene efectos diferentes a la cancelación. La declaratoria de ilegalidad no solo cancela la inscripción de la organización política, sino que también obliga al cierre de todos sus locales e impide que esta organización pueda reinscribirse nuevamente. Es decir, si a mi partido lo declaran ilegal, me van a cancelar la inscripción y luego yo no voy a poder reinscribir a ese partido. Lo retira totalmente, en todo caso, de la carrera política. Así es, lo retira completamente del sistema. Listo. Manuel, ¿qué es lo que va a venir en los siguientes días respecto a estos proyectos de ley? ¿Qué es lo que sigue en el Congreso de la República, más o menos, para que nos orientes un poco? Bueno, hay que entender de que en el caso de estos proyectos estamos todavía, digamos, en medio del proceso parlamentario. Todavía estamos ante proyectos de ley. La Comisión de Constitución va a tener que debatirlos y va a tener que elaborar un dictamen. Entiendo que en las siguientes semanas, en los siguientes días, se van a seguir debatiendo el tema y se va a debatir eventualmente un predictamen. Una vez la Comisión de Constitución tenga el predictamen, van a tener que continuar los debates hasta que se pongan de acuerdo en un formato, en una versión final que va a ser el dictamen de la Comisión de Constitución. Y ese dictamen, como en el caso de otros proyectos de reforma electoral, va a tener que ser elevado al Pleno para que también sea debatido y aprobado. Es decir, todavía queda un trecho un tanto largo hasta que se consiga la aprobación de este proyecto. Aquí hay que recordar también de que el Congreso de la República se dio una ventana de tiempo para poder realizar la reforma en este año. Claro. Y esa ventana de tiempo ya vence el mes que viene, en septiembre, sí. Aproximadamente el 26 o 27 de septiembre. Entonces esto quiere decir de que si bien hay algo de tiempo, ya tampoco queda digamos, un espacio muy grande de tiempo. Tendrían que enfocarse en todo caso en la reforma electoral. Bien, Manuel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en JN Noticias. No, es un gusto, Paloma. Muchas gracias. Bien, amigos, es momento de hacer una brevísima pausa. Volvemos con más. Bien, amigos, estamos de vuelta. Les contamos ahora que la Comisión de Fiscalización anunció que revisarán la próxima semana el predictamen que excluye las sanciones de la Contraloría por omisiones en declaraciones juradas de intereses de altos funcionarios. Veamos. La Comisión de Fiscalización descartó que los congresistas no quieran ser sancionados tras haber aprobado en el Pleno una norma que no contempla penalidades para quienes omitan información en sus declaraciones juradas de intereses. El titular de la comisión, Edgar Alarcón, expresó el compromiso de su grupo de trabajo para ver el tema a profundidad la próxima semana. En ese sentido, informó que pondrá a debate y votación el predictamen del proyecto de ley que tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa. Asimismo, considerarán las sanciones por omisiones en la declaración jurada. Vale decir que esta normativa establecería medidas para el fortalecimiento de la Contraloría en su potestad sancionadora. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo solicitó al Minedu implementar la plataforma Sala Situacional de Educación que permitirá tener un panorama de cuántos estudiantes continúan su educación y cuántos no, debido a la emergencia sanitaria.
La Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Educación que implemente una sala situacional que contenga información actualizada respecto a la oferta de educación básica y superior que se está desarrollando a distancia debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus. La iniciativa fue propuesta en un informe que advierte la situación crítica que afrontan 8 millones de estudiantes de educación básica debido a la suspensión de clases presenciales. La Sala Situacional de Educación permitiría tener información respecto al número de estudiantes matriculados, así como el número de alumnos que han abandonado sus estudios durante el periodo de emergencia sanitaria, así como otros datos que permita al Estado adoptar acciones focalizadas para dar alternativas de solución a esta problemática. Vicente Ceballos fue nombrado como representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos. El gobierno nombró a Vicente Ceballos Salinas como representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos en sede en Washington, D.C., Estados Unidos. A través de la Resolución Suprema 088-2020, publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se le extiende las cartas credenciales y plenos poderes correspondientes. La Resolución Suprema cuenta con la firma del presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, y del canciller Mario López. Vicente Ceballos se desempeñó como presidente del Consejo de Ministros y como titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos. También fue congresista del Legislativo disuelto. El Poder Judicial de Lima Norte pidió 18 meses de prisión preventiva contra el administrador del local Tomás Restobar, que fue el escenario de la muerte de 13 jóvenes en Los Olivos. La Corte de Lima Norte ya recibió el requerimiento de 18 meses de prisión preventiva para Job Jonathan Luque Ayala, administrador del local Tomás Restobar, quien habría promovido el evento que desencadenó la muerte de 13 personas en el distrito de Los Olivos. Este requerimiento, solicitado por el Ministerio Público, será visto por el Poder Judicial de Lima Norte en un plazo máximo de 48 horas y, de ser fundado, se solicitará audiencia para resolver. Esto con la finalidad de seguir con las investigaciones hacia los responsables de la tragedia. Según la Municipalidad de Los Olivos, el local tenía permiso municipal para el funcionamiento de un restaurante y bar, pero no para organizar fiestas o eventos. Y este permiso habría caducado ya que no contaba con licencia de funcionamiento desde el 24 de enero. Cabe recordar que ya el Ministerio Público habría solicitado la detención preliminar por 3 días el pasado lunes 24 de agosto. Amigos, es momento de una entrevista. Vamos a conversar con José Vázquez Cárdenas. Él es autor y periodista y tiene mañana su presentación del libro Vivo o Muerto en la Feria Internacional del Libro. Para nosotros es un placer saludarlo. ¿Cómo estás, José? Bienvenido a JN Noticias. ¿Cómo estás, Paloma? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Y sí, efectivamente, mañana 29 es la presentación de mi libro que se titula Vivo o Muerto, que pasó el último día de Alan García. Va a ser a las 8 de la noche exactamente y se va a transmitir a través de todas las plataformas de la Feria Internacional del Libro, sobre todo por la del Facebook Live, para que estén atentos y para que absuelvan de pronto algunas dudas que tienen respecto al fallecimiento del expresidente Alan García. Claro, es un libro bastante interesante y nos gustaría que nos comentes más o menos qué es lo que pretendes mostrar al lector, en este caso, sobre esta crónica que tú has cubierto, ¿no? Desde el lugar de los hechos. Sí, efectivamente. Yo el mismo 17 de abril del 2019 estaba trabajando en el canal en Latina, donde soy reportero, y me mandan hacia el domicilio del líder aprista, y entonces yo llego ya cuando la camioneta se había retirado. Yo me cruzo, es más, con la camioneta, pero no logramos distinguir que es esa la camioneta que estaba llevando al expresidente Alan García. Entonces yo llego a la casa e inmediatamente, después de unos 5 minutos, me dirijo al Hospital Casimiro Ulloa, donde estaba siendo atendido. En ese momento había todavía incertidumbre, pero he estado siguiendo desde ese instante hasta la noche todas las incidencias de ese fatídico día. Para la historia de nuestro país, en realidad, ¿no es cierto? Llegué incluso hasta la Casa del Pueblo, donde fue velado, y ya más o menos a las 11 de la noche de ese mismo 17 de abril terminé de hacer mis comisiones, pero esto me llevó a mí a hacer una investigación, porque
había muchas personas que ese día me vieron en las transmisiones de Latina y me preguntaban, oye, ¿de verdad está Alan García muerto? ¿Efectivamente ha pasado esto? ¿Efectivamente se ha disparado? ¿Por qué no se escuchó el balazo? Me preguntaban. Surgen muchas interrogantes. Exacto, muchas interrogantes de gente cercana a mí, amigos, pero también de otras personas que de pronto te reconocen porque te ven en la televisión y te hacen la misma consulta. Es que se creó esa falsa noticia de que el expresidente Alan García de pronto había simulado con el propio Estado, con el propio gobierno, toda una maquinaria para que se produzca su escape, su salida del país, ¿no es cierto? Entonces, esa duda, por más que ha pasado mucho tiempo y por más que hemos visto una transmisión ininterrumpida durante más de 14, 15 horas de todo el acontecimiento de ese día, la gente aún piensa de que de pronto el expresidente Alan García está en otro país. Es por eso que yo decido hacer esta investigación, una investigación que me ha tomado 10 meses, la verdad. Ha sido bastante complicado porque el entorno del expresidente Alan García es muy cerrado, es muy difícil ingresar y muy difícil conseguir los testimonios de aquellas personas que fueron claves ese día, pero finalmente después de mucho conversar, después de mucho insistir y de estar ahí día tras día, conseguí testimonios que son realmente reveladores para esclarecer lo que pasó ese 17 de abril, el último día de Alan García. Claro, José, y es que es bastante interesante este libro y además es un aporte al periodismo y a la historia del país, porque no solamente tú narras desde tu perspectiva como periodista, sino también has recabado testimonios de personajes muy cercanos al expresidente de la República, incluso de las trabajadoras del hogar, que me gustaría también precisar en este punto, porque el momento del disparo, aquí hay un tema y queda una duda, ¿no? Porque es como que no se escucha el disparo y lo que genera bastantes interrogantes. Cuéntanos cuál es la percepción. Sí, efectivamente. Las personas se preguntaban por qué no se escuchó el disparo. Es más, o sea, los periodistas que ese día estaban fuera de la casa, fotógrafos, los propios agentes de seguridad que custodiaban la vivienda, no escucharon el balazo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué? Hay una explicación científica para esto que lo hace a través de un peritaje la policía. Pues, por ejemplo, las empleadas, incluso que estaban a 8 metros de distancia de la habitación del expresidente Alan García, que se encuentra en un segundo piso, no escucharon el disparo. Ellas estaban haciendo sus quehaceres de la mañana y por esa bulla y por las circunstancias mismas no lograron escuchar cuando se produce el balazo. Pero las personas que estaban como a 7 metros de distancia, más próximas a la puerta de la habitación, sí lograron escuchar, pero fue el sonido apagado, ¿no? Fue como si fuera el martillazo que se da a una madera, más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque la forma en la que usa el arma el expresidente Alan García da estas condiciones, ¿no? Es un disparo, como le dicen, a boca de jarro, es decir, pegada a la piel, casi al cuerpo. Es por eso que el sonido como que se disminuye, se opaca, también por la mano del expresidente Alan García, que era una mano bastante grande, que de alguna forma tapa el tambor y hace que también disminuya la fuerza del sonido. Todo eso y otras cosas más que yo cuento en el libro hacen que de pronto este disparo, este balazo que se produce muy temprano en la mañana, no retumbe, digamos, en toda la casa y no se escuche en los exteriores o ni siquiera se enteren los vecinos, ¿no? Claro, un dato interesante, además, acompañado de otros que tú tienes en este libro, y este es un libro objetivo, por ahí leía, porque lo pueden leer, digamos, los seguidores del expresidente Alan García, como también los adversarios, y eso es bastante importante, la neutralidad con la que narras los hechos. Exactamente, esa siempre ha sido mi consigna de la profesión, ser imparcial y objetivo en lo que hago. Y creo que en este libro lo demuestro de esa manera, porque yo básicamente me centré en narrar los acontecimientos de ese 17 de abril. No quise juzgar en ningún momento al Alan García político, tampoco quise juzgar si su decisión fue buena o mala. No ha sido mi intención en ningún instante, ¿no? Porque hay varios que catalogan esto como un hecho heroico, otros como una cobardía, no lo sé. Eso lo decidirá la gente, eso seguirá opinando los políticos o los que quieran. Sin embargo, mi libro lo que refleja es tal cual lo que pasó ese día y de pronto dibujando un poco esa otra personalidad del expresidente que pocos conocen, es decir, esa
personalidad a su entorno más cercano, más de convivencia, con sus empleadas, con sus agentes de seguridad, ¿no es cierto? Era otra persona, ¿no?, a la que nosotros veíamos y conocíamos en cámaras. Por ejemplo, una cosa muy anecdótica que yo recogí es que él tenía la costumbre de escribir en papelitos así sueltos, en servilletas incluso, algunas ideas, pensamientos que se le venían y los iba dejando en el carro, ¿no? Ya los agentes de seguridad sabían que esos papelitos, esos tenían que guardarlos dentro de la cajuela del vehículo, y en cierto momento le preguntaban, ¿ya podemos deshacernos de estos? Porque algunos de esos formaron parte de algunas de las ideas más importantes de sus libros, por ejemplo, ¿no? Sí, así es, José. Algunas curiosidades y datos interesantes que tiene este libro. Nos gustaría que nos comentes también cómo marca en tu carrera de periodista este suceso para que tú decidas escribir un libro sobre la vida de un presidente tan polémico en nuestro país. Y la verdad, las intenciones de hacer literatura o de escribir siempre han estado conmigo desde que empecé a estudiar el periodismo. Así que yo tengo ya escritas algunas novelas, faltan terminar todavía, pero cuando ocurrió esto, decidí que era la mejor forma de empezar en este mundo nuevo de escribir, ¿no es cierto?, diferente a lo que vengo desarrollando desde hace 13 años, que es el periodismo. Entonces, ese fue el impulso, digamos, el inicio para que entre a esta nueva fase que estoy desarrollando, que es la de escribir. Tengo muchos planes más para hacer libros igual de no ficción, como el que ven ustedes acá ahora, que es el de Alan García, que se titula Vivo Muerto, como les mencionaba. Ya más adelante les contaré de qué se tratan estas investigaciones, que van a ser, de hecho, bastante interesantes y también espero que sean muy leídas. Y acá hay cosas inéditas que yo he conseguido para este libro. Por ejemplo, les voy a mostrar solamente una partecita que viene a ser las armas del expresidente Alan García. Y esas dos armas que ustedes ven ahí, por ejemplo, él las usó en 1992, cuando se produce el autogolpe del señor Alberto Fujimori. Las utilizó para escapar porque lo iban a detener en su vivienda. Y es una de esas armas que ustedes han visto, la que utilizó también, lamentablemente, el día 17 de abril. Sí. También está ilustrado, en todo caso, este libro. José, ya para finalizar, nos queda corto el tiempo, pero nos gustaría que hagas la invitación para la presentación de tu libro el día de mañana, sábado. Por supuesto, es mañana sábado, 29 de agosto, exactamente a las 8 de la noche, 8 en punto. Voy a estar con Hugo Coya, que es un reconocido escritor también de libros de no ficción. Él me va a ayudar en esta presentación y se va a transmitir a través de todas las redes sociales de la Feria Internacional del Libro de Lima 2020, sobre todo a través del Facebook Live. Y si ustedes quieren adquirir el libro, pueden entrar a las tiendas virtuales. También hay envíos a domicilio, es lo que me ha informado la editorial de Estruendo Mudo. La página web es estruendomudo.pe, o sea, www.estruendomudo.pe. También hay una versión digital, si la quieren, está en Amazon. Ponen ahí el título del libro Vivo Muerto, que pasó el último día de Alan García, y lo van a adquirir. Creo que hay ofertas incluso, pero es un libro que les va a resolver muchas dudas que ustedes tienen sobre lo que pasó con el expresidente Alan García, sobre ese lamentable día en el que él decidió acabar con su vida. Listo, José, muchísimas gracias por esta entrevista y te deseamos muchos éxitos en tu carrera. Muchas gracias, José. Bien, amigos, es momento de hacer una brevísima pausa en JN Noticias. Al volver, más información. Es el momento de que Carolina Díaz nos muestre lo mejor de la agenda cultural. ¿Cómo estás, Caro? Bienvenida. Hola, Paloma, ¿cómo estás? Aquí viernes, concluyendo la semana con muchas recomendaciones culturales. ¿Has preparado para nosotros hoy? Bien, comenzamos. Como sabemos, la Feria Internacional del Libro de Lima, que se está realizando de manera digital, ofrece una tienda virtual con una gran variedad de libros, entre ellos libros basados en las películas y series de Netflix. Podremos encontrar escritos de la serie de Mindhunter, que desarrolla perfiles psicológicos de criminales, de la entretenida serie mexicana La Casa de las Flores, del mundo oculto de Sabrina, quien es una bruja adolescente, y de la serie Black Mirror. Además, del libro de misterio y drama adolescente Por 13 razones, Stranger Things, y también libros de las películas de Bird Box y El Stand de los Besos.
Pueden encontrar estos libros y muchos más ingresando a la página www.filima.com.pe. Estos libros estarán disponibles hasta el 6 de septiembre y lo podrán encontrar durante las 24 horas del día para que puedan adquirir todas estas nuevas libros que son de series y películas que son muy conocidas actualmente. Por otro lado, el Centro Cultural Peruano-Japonés, que como sabemos está con muchas obras culturales, ofrece la obra teatral El Proceso. Esta obra, escrita y dirigida por Daniel Goya, con los protagonistas se encuentra en una trama sobre verdades y confesiones al querer conseguir un puesto en una compañía muy importante. Podrán disfrutarla de manera gratuita, ya que aún le quedan 2 funciones pendientes, entre hoy y mañana a las 8:30 de la noche, transmitida en vivo a través de la página de YouTube de la Asociación Peruana Japonesa. Pueden disfrutar y ingresar a este evento desde casa, que como sabemos ya tenemos varias recomendaciones asistiendo al FIT de Lima y al Centro Cultural Japonés. Vamos a cambiar el tono de la información porque el premier Walter Martos aseguró que el número de fallecidos por COVID-19 ha disminuido en los últimos días. Asimismo, advirtió que no debemos bajar la guardia. El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, dijo que afortunadamente ha bajado el número de fallecidos por la COVID-19 en el Perú, como lo reportó el Ministerio de Salud con 123 decesos en las últimas horas, la cifra diaria más baja de las últimas semanas. No obstante, señaló que eso no quiere decir que hemos vencido a la COVID-19 y pidió no ser triunfalistas. La pandemia sigue, aseveró. Martos indicó que al parecer la menor cantidad de fallecidos es consecuencia de las medidas de contención que viene tomando el gobierno. El ministro también se refirió al primer lugar en el mundo en muertes por millón de habitantes, a consecuencia de la COVID-19, en la que se ubica el Perú. Aseguró que es resultado de la transparencia de las cifras que reporta el gobierno peruano, que incluye a los casos sospechosos entre los fallecidos. La próxima semana se decidirá la fecha en que iniciará la fase 4 de la reactivación económica. La fase 4, como se recuerda, estuvo programada para agosto, pero aún sigue postergada por el aumento de casos de coronavirus. La próxima semana el Ministerio de Economía y la Comisión Multisectorial decidirán si la fase 4 de la reactivación económica arrancará el próximo martes 1 de septiembre. Así lo anunció el ministro de Producción, José Salardi. Además explicó que para dar inicio a cada fase se deben considerar las actividades que tienen menor y mayor exposición a la pandemia. El ministro indicó que si bien las actividades pendientes a reactivar son los vuelos internacionales, gimnasios, cines, servicios y centros de esparcimiento, estas se abrirán progresivamente. Por otro lado, el titular del sector estimó que a la fecha el país se encuentra bordeando el 90% de la capacidad de producción, por lo que hay expectativas de que la economía se recupere. La titular del Ministerio de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, afirmó que la economía peruana crecerá un 10% para el próximo año, mientras que para el 2022 la economía se habrá recuperado y se encontraría en niveles previos a la llegada de la pandemia. Pese a la caída que registrará el Perú este año a raíz de la pandemia, el Ministerio de Economía y Finanzas estima que en el 2021 la economía peruana crecerá un 10%. La ministra del sector, María Antonieta Alba, explicó que este rebote económico se deberá a que habrá un mayor dinamismo del consumo, de la inversión privada a través de proyectos estratégicos importantes y también dinamismo del gasto público, lo cual determina que el crecimiento al próximo año sea de un 10%. La recuperación económica ya es una realidad, les he mostrado indicadores bastante concretos que muestran el dinamismo y obviamente el plan económico que hemos diseñado ha tenido un rol bastante importante en proteger a la economía y va a ser fundamental que lo ejecutemos y lo tengamos en continua evaluación para hacer los ajustes que sean necesarios. Durante la presentación del Marco Macroeconómico Multianual 2021-2024, Alba indicó que junto a Colombia y Chile será de los pocos países de la región que se recuperará. A pesar de la crisis, a pesar de los efectos de la pandemia,
Nos hemos mantenido como una de las economías más sólidas de la región, con el menor riesgo país. Esto además ha sido reconocido por las clasificadoras de riesgo. Hemos mantenido la calificación crediticia en moneda extranjera con perspectiva estable. Entonces, el mensaje que queremos dar es que la disciplina fiscal es un activo del país, es un activo que tenemos que preservar a lo largo, que nos ha permitido poder recuperar la economía y que va a ser vital para la recuperación económica de los próximos años. En ese contexto, afirmó que para el 2022 la economía llegará a niveles previos a la llegada de la pandemia. Veamos ahora el resumen de noticias oficiales de la COVID-19 elaborado por los amigos de la Agencia de Noticias Andina. Ana Bendezú nos reporta. Bienvenidos. Desde la Agencia de Noticias Andina, esta es la información oficial sobre el coronavirus y el estado de emergencia en nuestro país. El Ministerio de Vivienda dispuso que el programa Techo Propio otorgue 350 bonos familiares habitacionales en el distrito de Curamori, en Piura, bajo la modalidad de construcción en sitio propio. Hoy, con la resolución en el peruano, se oficializó la tercera convocatoria en el 2020 para entregar bonos de 25.800 soles. La Universidad Mayor de San Marcos anunció que el viernes 2 y sábado 3 de octubre se realizará el examen de ingreso virtual a los postulantes que no rindieron pruebas en marzo por la emergencia sanitaria. Con el fin de evitar el plagio, la universidad empleará un sistema avanzado de monitoreo de imágenes que los postulantes deberán instalar en sus computadoras antes de dar el examen, por lo que el uso de cámara web es obligatorio. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones continúa enviando mensajes de texto de prueba sobre el sistema de alerta temprana de emergencia que tiene como objetivo emitir una oportuna advertencia ante un sismo o desastre natural. El sistema se activará en el momento de la catástrofe y los mensajes llegarán a los teléfonos a través de las diferentes operadoras. Las empresas mineras Goldfield y Pan América que operan en las provincias cajamarquinas de Hualgayoc y Cajabamba donarán modernas plantas de oxígeno a los hospitales de esas jurisdicciones. Ambas plantas de oxígeno llegarán a nuestro país en octubre y se instalarán en los hospitales de la capital de dichas provincias. El técnico de nuestra selección, Ricardo Gareca, dará a conocer en una conferencia de prensa virtual la lista de convocados a la selección peruana para afrontar la fecha doble de las eliminatorias Qatar 2022. Esta relación tendrá como base a los jugadores del torneo local, quienes se enfrentarán a Paraguay el 8 de octubre y a Brasil el 13. No se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.p. El expresidente de Malí, derrocado en golpe de Estado, fue liberado por los militares. Semanas antes, como se recuerda, la autoridad ya había anunciado su renuncia tras las graves acusaciones por la crisis política del país. El expresidente de Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, fue liberado por la junta militar que lo depuso la semana pasada tras 7 años en el poder, anunciaron los militares. Un miembro de su familia indicó bajo anonimato que Keïta regresó en la noche a su residencia en el barrio de Sebenicoro. Keïta, de 75 años y quien llegó al poder en 2013, fue detenido con otros altos dirigentes durante el golpe de Estado que ejecutó el 18 de agosto el Comité Nacional para la Salvación del Pueblo, conformado por militares. El expresidente fue señalado por muchos como responsable de la grave crisis política y económica que hunde a su país desde hace años. En la noche del golpe anunció su renuncia, afirmando que no tenía otra opción para evitar un derramamiento de sangre. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, renunció a su cargo tras encontrarse delicado de salud. Su dimisión desencadenará una carrera por el liderazgo en el Partido Liberal Democrático para definir quién completará su mandato. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, anunció su renuncia al cargo debido a su estado de salud y para evitar que la política nacional se vea afectada. El mandatario ha luchado contra una colitis ulcerosa durante años, lo que pone en duda si podría permanecer en el puesto hasta el final de su mandato como líder del partido gobernante y por lo tanto primer ministro en septiembre de 2021. Al difundirse la noticia de la renuncia, el índice de Nikkei de Japón cayó un 2,12%,
eliminando así 4.700 millones de dólares del valor de la bolsa de Tokio de 5.7 billones de dólares, que se había duplicado con creces durante su mandato. La dimisión desencadenará una carrera por el liderazgo en el Partido Liberal Democrático gobernante. Sin embargo, el ganador debe ser elegido formalmente en el Parlamento, ocupando el resto del mandato de Abe. Cabe mencionar que Shinzo Abe superó el récord de mayor permanencia consecutiva como primer ministro. Sin embargo, su renuncia se da en medio de un ambiente geopolítico incierto, incluyendo una intensificación de la confrontación entre Estados Unidos y China, y antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre. Donald Trump aceptó la nominación para un segundo mandato. El presidente de Estados Unidos utilizó la Casa Blanca como escenario de su campaña política. Sin protocolos de distanciamiento social o uso de mascarillas, el presidente Donald Trump aceptó la nominación republicana para un segundo mandato en medio de miles de asistentes. Más de 70 minutos duró el discurso en la Casa Blanca. Nunca antes un presidente había usado la sede del Poder Ejecutivo para su campaña política. Además, se observó a miles de simpatizantes que no guardaban la distancia social recomendada por instituciones sanitarias internacionales, ni el uso de mascarillas. Trump mencionó a Joe Biden 27 veces en su discurso e indicó que si bien se trata de un hombre reconocido por muchos, es un total desconocido. También refirió que su opositor acabaría con los trabajos de millones de norteamericanos, tema que ha sido su principal preocupación durante su gestión. Parte de la estrategia del presidente de los Estados Unidos es mostrar los contrastes que existen entre él y Biden. El próximo 3 de noviembre Estados Unidos celebrará sus elecciones presidenciales y la apuesta es por los independientes e indecisos. Bien amigos, muchas gracias por acompañarnos en la jornada informativa de hoy. Para nosotros es un placer trabajar para ustedes. Recuerde que estamos también en las redes sociales, en el Facebook y Twitter del Jurado Nacional de Elecciones. Nos vemos el día lunes. Que tengan un lindo fin de semana.